Que estábamos hablando entonces de Casa Teatro, pero quisiera que habláramos de cómo llegó a la zona rural de Neiva. Nosotros aparecimos como sala, como espacio, como les contaba, pero son los años precisos en que Colcultura cambia a ser el Ministerio de Cultura. Y entonces las ilusiones alrededor de las posibilidades que se abren en ese momento son muchas. Y porque a la gente de teatro necesitamos un espacio, por eso abrimos Casa Teatro, ¿cierto? Y como sala concertada, apareció el programa de sala concertada y todo eso. Pero estuvimos en arriendo 26 años. ¿Sí? Mis cuentas van que en los 26 años nosotros gestionamos a nivel nacional por lo menos como 1.200 millones de pesos en los 26 años. Sumando lo que... Si usted suma lo de los arriendos, suma lo de los festivales, suma servicios y sin sueldos fijos. ¿Sí? Es eso lo que gestionamos. Entonces el punto se volvió que ya casi no alcanzábamos los recibos y con tantos años, entonces como que no le daban a uno ganas ya ni de clavar una puntilla ni colgar un cuadro, ya le daba jartera a uno. Mire, pintar Casa Teatro de negro la sala y el mismo color para que no para que le puedan echar poquito y no vaya tanta pintura, más el señor que trabajaba, más los remiendos, cada arreglo, uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre, en ese tiempo, hace casi como 10 años, ¿sí? Era un millón en cada uno, o sea, eran 2 millones, ahí por entrada, ¿sí? Y en ese momento la concertación del Ministerio de Cultura daba por ahí como 11, 12. El arriendo estaba con servicios como en 2.200.000, así que si usted lo multiplica por 12, entonces esto da 20 y pico de millones. Y si concertación era 11, 12, 13, esa parte tenemos que completarla como mejor se pudiera, y no es precisamente la taquilla la que en este país, la taquilla pues es un ejercicio ético más que económico porque no hay costumbre, ¿sí? Ahora pues por supuesto que en este gobierno y con la maestra Patricia Ariza y el Ministerio de Cultura como está, a pesar de las dificultades económicas del establecimiento, pues se mejoraron las alternativas de sala concertada, de los apoyos a salas concertadas, porque el departamento del Huila tiene unas cosas muy poquiticas ahí y Neiva sí que es cierto, ¿sí? Entonces prácticamente dependemos de este tipo de proyectos a nivel nacional. Eso trabajamos, eso hay cantidad de programación, tan solo el Festival de Viva de la Palabra Viva son como 30 funciones en una semana bien hechecita, los colegios, los de ahí, los municipios cercanos, es decir, tan solo ellos, nosotros hacemos como, creo que quedó como en 104 actividades que se llaman en el año, donde está la programación del festival, un festival que nos inventamos y que como en 15 años vamos en el 7º apenas, porque ese se hace cuando se puede, de títeres, este año yo creo que lo vamos a hacer como sea, y a ver si me contratan, porque tengo una obra con títeres, entonces a ver si me contrata Casa Teatro, ¿sí? Y entonces pues dijimos, ya era muy estresante vivir persiguiendo los recibos a ver si los completamos. Lo otro es que Neiva, ese sitio, cuando nosotros arrendamos esa casa, era una vía secundaria, no era tan principal. Con el tiempo que iba para el hospital a 3 cuadras se volvió muy principal, entonces la policía de tránsito no dejaba parquear ahí. Luego decidieron hacer un puente y entonces durante año y medio iban a desviar por ahí, menos iban a dejar parquear, entonces estaba todo eso. Ahí comenzaron a hacer un edificio de apartamentos al lado. Yo dije, nosotros vamos a hacer la tortura de esta gente. La sala nuestra no tenía, ese patio no tenía paredes propias, solo el techo, entonces, o sea, el ruido era tenaz. Habíamos sobrevivido a una demanda de una familia que vivía atrás, que decidió que nosotros éramos satanistas, porque mire los telones negros, mire las paredes negras, mire,
todo negro ahí, ¿sí? Y además se oyen tambores de noche, sí, gritos y todo eso, ¿sí? Estuve como 2 años enredado y en la demanda decía que eso allá era, se repartía droga y eran peloteras y que la policía tenía que intervenir todo el tiempo, de tal manera que yo fui donde la policía, ¿sí? Y me atendió una policía, una agente joven, ¿sí? Que terminó haciendo una carta diciendo que sitios como estos sería bueno que pudieran tener el apoyo. Entonces ella se puso creativa y decía que por qué nosotros no ¿cómo era? Para que no se oiga, ¿sí? Y una vez ella me dijo el viejo truco que todo el mundo sabe, que todo el que no sabe le recomienda a uno, que es que pusiera cosas de huevos, ¿sí? Y entonces yo le dije, ¿y qué hago con los huevos? Y dijo, no, pues va y compre esa vaina, pero ella lo hacía de buena fe. Entonces, y además la policía demostró que nunca habían tenido que ir a intervenir allá en ningún tipo de cosas de estas, ¿sí? Era el tiempo en que los rockeros todos vestían de camiseta negra, no soy de camiseta negra, y que metían marihuana y droga y toda esa vaina, nunca. Ahí en Casa Teatro nunca, porque una vez olimos la cosa y lo cerramos y le hicimos, nosotros los de Casa Teatro, hicimos, ¿cómo llamarían eso? O sea, como un plantón pero adentro, como era una reja parecida a esta, ¿sí? Entonces nosotros nos sentábamos ahí, nos tomábamos una cervecita, incluso poníamos el base desocupado y ellos llegaban. Gasca, no mano, está cerrado. ¿Por qué? Mano, pues que si pudren esto va a estar toda una eternidad, que ser un sitio de vicio y que no sé qué, que sí sé cuándo, no Gasca, pero no fuimos nosotros. Por eso hay que decir, una semana no podían entrar ahí afuera. Bueno, el caso es que después me enteré, ¿sí? Todos vestían de negro y antes de los programas en los sardineles, ¿no? De las calles y todo eso. Y pues yo no, o sea, la señora puso a rodar una carta con firmas de los vecinos y no le quisieron firmar, y las que más no le quisieron firmar fueron las abuelas de la cuadra, que había mucha abuela. Yo, muchachos, nosotros nunca les hemos visto nada malo, ¿sí? Después me enteré que la señora de control urbano a la que yo tenía que ir y que siempre me miraba rayado y todo eso, era familiar de la familia evangélica y todo eso. Entonces nos la montó así, yo creo que hasta que se condolió, porque se aburrió yo creo que tuvo que haberse sentido mal de tenernos tan presionados de cosas que en realidad no existían. Tiempo después, ¿sí? Pero fue mucho tiempo después, supe que los que metían marihuana, porque pues ese no eran almas de Dios ni palomitas, también había de todo, y pues el rockero, sí, también tenía que ver con ello, ¿sí? Pues iban y se trababan a la vuelta, al frente de la casa de las que pusieron la queda, ¿sí? Pero esa nosotros no la sabemos. Entonces bien, nosotros teníamos un lote en la parte rural de Neiva, del municipio de Neiva, pero rural, en un corregimiento que se llama Corregimiento Las Ceibas, que hoy en día es reserva forestal, ¿sí? Entonces, pues cuando llegaban los supervisores del ministerio o amigos y todo eso, que habían estado en Cali, en el Castillo Sol y Luna, que es una sala rural que el maestro Osorio le hizo a Melissa, a la hija, en aquellos tiempos, que ya es una chica, pues que ya. Y la Loca Compañía, que es rural, ahí en el Quindío, y la maestra Beatriz Camargo en Villa de Leyva, la Maloca, y entonces como 5 o 6 salas rurales. Entonces yo un día le dije a mi esposa, porque yo no hago nada, pero es que nada, sin que ella me diga que sí. Entonces le dije, no, pues vamos a tener que correr el riesgo y otro sueño, 26 años, ya nadie nos da para nada, eso ya no nos van a ayudar a comprar esto, qué pereza, con el edificio esos señores vamos a hacer la tortura de los de ahí, a entrar en conflicto. Un día, en enero, contratamos, llegó una plática y entonces contratamos unos trabajadores de hierro, porque estaba hecho de hierro el techo. Neiva es el reino del Comején, entonces eso, de la guagua, que todo eso para mí yo iba a ser arquitecto y ya sabía que el hierro se lo corta y lo recupera y todo eso, y las tejas. Contratamos los tipos, creo que nos cobraron como 6 o 7 millones por desmontar todo eso. Es que la sala tiene 7 metros de alto, por 18 de fondo, por 12 de ancho, con tarimas, hierro, tejas,
de esas grandes industriales, de esas. Entonces, pues fue una empresa, pues sí, un taller de un tipo que yo conocí, me pareció bien cómo trabajaba, yo fui y le planteé, creo que fueron como 8 millones de pesos, desmontar eso, llevarse eso para la vereda, que creo que fueron como unos 12 viajes por lo menos, ¿sí? Y volver a armar eso allá, ¿sí? Entonces con la plática que había yo le dije, hagamos eso, porque pues es angustioso, usted desbarata lo que tiene aquí para ver cuándo lo vuelve, eso de pronto se cansa uno en el camino y ya no lo hace. Pronto, ¿sí? Y entonces nos llevamos todos los corotos y mientras ellos desbarataban eso, mientras hicimos el arreglo y ellos desbarataban todo eso, pues todo lo teníamos cubierto, todo lo de Casa Teatro allá con plásticos, y entró un invierno de esos de diluvio, ¿sí? Y uno sufriendo y toda la cosa, hasta que pues ellos llegaron y tampoco no lo hicieron en 2 días, pues, ¿sí? Y después del techo comenzamos nosotros con la programación, porque de todas maneras la gente, el público, ¿sí? que nos había acompañado todo el tiempo, bueno, y ahora, y entonces, ¿sí? Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Y entonces, y enseñarle a la gente el camino y todo eso, ¿sí? Siendo rural nosotros no estamos tan lejos, ¿sí? Pero pues como no era costumbre, y de todas maneras, pues si usted no tiene como en qué irse y todo eso, pues irse a pie no es tan fácil. En la ciudad usted puede como recorrer de un lado a otro y pues está en la ciudad, ¿sí? Pero en el campo ya le da cosita a uno, ya, o por lo menos no lo anima a uno a hacer el caminado. Entonces nos fuimos para allá, comenzamos la programación, estamos allá, pues igual, ¿no? Yo le dije a mi esposa, porque como eso está a nombre de ella, ¿sí? Entonces le dije, mire, la cosa es la siguiente, nosotros, pues lo de la sala y todo eso, además que hicimos un sitio para donde vivir, vendimos lo que teníamos, la casa de Paco. Nosotros estuvimos en el tema UPAC, ¿se acuerdan? Yo no las pagaba como 28 veces y todavía les debía, toda esa vaina, sí, luego la demanda nos devolvieron 13 millones, todo para allá. Teníamos un lote por allá en otro municipio, 2 fresquitos que uno quiere irse, bueno, todo eso, en ese momento entró el tema de mi pensión, bueno, todo ese tipo de cosas. Empezó siguió lo de concertación, con lo cual nos ayudamos y comenzamos a construir. Lo que nos dijo un cuñado es lo siguiente, digo, miren, si aquí les gusta tanto a la gente, ay, que préstemela para un cumpleaños, ay, que yo el domingo voy a venir un asado, ay, que podemos darnos una vuelta, pues haga y cobre. Entonces hicimos más o menos lo que también hacíamos en NEIP, es decir, nosotros alquilábamos de todas maneras la sala para una reunión empresarial, para la fiesta de yo no sé quién, para así sé cuándo, matrimonios, hubo allá, el velorio, hubo en la sala y todo eso, ¿sí? Y después le reconocieron a alguien, entonces se construyó como sitio también de eventos, pero fundamentalmente pues lo nuestro es la corporación y toda la programación cultural, ¿sí? Y se da el servicio de eso, pero pues eso de que bodas o cumpleaños, ¿sí? Sino que cuando uno no sabe mucho de negocios, pues llega mucho. Una señora llegó y me dijo, yo necesito hacer una fiesta de 15 años, ¿sí? ¿Cuánto me puede costar? Entonces yo dije, uy, pero le sale muy caro a usted, ¿sí? O a usted no, eso es muy caro, ¿sí? Y ¿por qué, loco, cuánto va a cobrar? Le dije, pues que imagine, 15 años en fiesta, ¿sí? Yo ahorita han visto 15 años en fiesta, ¿sí? Entonces me dijo, no, para una niña que ya. Entonces yo le digo a mi esposa, ella es la que arregla los precios generalmente y todo eso. Pero tenemos personas de esas de eventos, señoras de eventos, que sí saben los precios y todo eso, donde básicamente nosotros lo que arrendamos es el lugar. Pero cuando estamos hablando de sala, hablamos de que hicimos la sala de 18 de ancho, de 15 de fondo, camerinos atrás, bodegas y todo eso, y hay un salón al lado, a donde entra el público, que se llama el Salón San Juan, que tiene 18 también, con 15 de fondo, baterías sanitarias, ¿sí? Para que 5 mujeres al tiempo, las femeninas y las masculinas, pues igual, ¿sí? Y entonces alguien me dijo, ¿cuál es la diferencia? Me dijo el albañil, ¿sí? El trabajador, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Le dije, pues los orinales, no es, los orinales es la diferencia, ¿sí? Y entonces quedaron por aparte, tiene una cocina inmensa pensando en los eventos, en todo eso. Hicimos un horno de lo del asado, del horno de barro, el horno típico que tiene 2 metros de diámetro.
o sea, ya cabe un acostado. Ahí podemos economizarnos hasta se hace pan, compramos un horno de esos de gas también. Sala de la y crematorio. Sí, de una vez, porque sí. Multiservicio que llaman ahora, sí. Poliservicio. Y entonces ya nos atrincheramos. ¿Sí? Nos atrincheramos y como es como casi una hectárea y la media hectárea es el mirador, entonces hay un parque. Lo que hicimos primero, hicimos un hostal, pero nos fuimos a vivir al hostal, ¿sí? Porque pues estaba como mejor, porque además estábamos en lo pequeñito. Mi esposa me dijo un día, usted me va a tener toda la vida viviendo en una pieza. Le dije, pero es que mira la sala, mire la sala, sí, sí, mire el jardín, mire el parque, sí, no. Entonces nos pasamos para lo que queríamos hacer como hostal y dejamos el hostal donde vivíamos, que tiene 4 cuartos, colectivos grandes, bien hechos, para hospedar artistas, o se le hospedan a familias, eso de que el que le timbre a uno no, sino gente que va y que uno conozca. ¿Sí? 50 años de experiencia no se resumen fácil, así que vamos a ir a otra pausa y ya volvemos. Te invitamos a que seas un constructor de este sueño. Escanea el código QR y entra a nuestra Baki Procede, donde podrás donar desde 3,000 pesos para hacer nuestros salones más grandes y el festival Entre Cuentos y Flores en nuestra sala. Escanea y sé parte de este sueño. Bueno, a mí me gustaría mucho que habláramos del Festival Viva la Palabra Viva, y aquí yo tengo que decirles pues también que he estado 2 veces en el festival. Ha sido una experiencia maravillosa. Este asunto de que está en una vereda me parece muy especial porque visitamos diferentes veredas de Neiva, donde hay niños, donde las carreteras, no hay carreteras prácticamente, y llegamos casi que, bueno, se nos varó el carro incluso, y llegar a espacios tan lejanos, incluso donde uno veía el parque rodeado como de policía armada, pues a policía militar. Además el trabajo con niños que se hace también en la sala, apoyar ese festival intercolegial y preparar a esos niños para que estén como listos para ese festival, los talleres con esos niños. Me parece un trabajo muy especial, entonces quisiera que nos hablaras del recorrido del festival. Bueno, el festival primero que todo nace dentro de ese momento histórico en que la narración oral escénica, que es como se ha nombrado mejor lo de los narradores, porque cuenteros solo somos reconocidos o éramos reconocidos hasta ese momento como cuenteros en Colombia, en la dimensión que entendemos nosotros y la importancia del cuentero, y por el abuelo, y por el tío, y todo eso. Porque fuera de Colombia, sobre todo en la Argentina, cuentero es como embaucador, ¿sí? Básicamente. Entonces por allá, y lo mismo en Europa, es cuentacuentos, ¿sí? O narradores. Entonces en ese momento, cuando lo de los narradores orales escénicos, ¿no? ¿Sí? Pero claro, eso tiene su contexto en cuanto a que el cuentero natural es el tío, el abuelo, el que lo hace de una manera natural, más cotidiana, y nosotros ya tenemos elementos digamos, del escenario, la conciencia de la presentación escénica y elementos que podemos tener. Y por supuesto la narración está dentro de las artes escénicas. Entonces en ese momento aparecen muchos festivales importantes. Y entre los festivales importantes aparece el festival de aquí de Viva Palabra. Yo estuve en Buga, que es el festival como más antiguo de narradores de historia, de Jaramillo en Buga. Entonces, yo no sé por qué fui invitado acá. Yo fui invitado acá y no recuerdo por qué. Todavía estaba allá. Sí, es que antes hicimos como unos 4 o 5 encuentros de cuenteros. Si no era festival como tal. Entonces, de esa manera, yo estuve acá, a mí me pareció espectacular lo de Viva la Palabra Viva, y eso de la manera más sincera, en todas partes lo he dicho que sí. Lo del festival Viva la Palabra Viva está inspirado de esta manera en la experiencia del festival aquí, de ustedes, de Jota,
que me pareció, y entonces ya aplicamos a las convocatorias del ministerio, resultamos apoyados y arrancó. Y desde el puro principio decidimos hacerlo en lo que llamamos formato pequeño, solo 4 internacionales, 4 nacionales, a veces son 5, qué sé yo, ¿sí? Y los de allá, los cuenteros de allá que se fueron formando también, los jóvenes y los niños. Entonces siempre hemos mantenido año tras año un taller con los niños de cuentería infantil, juvenil, ¿sí? Mucho tiempo impulsamos también el intercolegiado que se llama palabrerío con muchachos de colegios y todo. Y entonces en última somos como 25 narradores en cada evento. Y con los narradores invitados vamos a escuelas públicas. Con el tiempo uno sabe cuáles responden chévere y cuáles no, porque en todas partes hay alguna profesora que a usted no le gusta o no hay tiempo, ni por qué regalar, ¿sí? Pero hay profesoras o profesores, ¿sí? que sí están pendientes todo el tiempo, entonces ya se va uno consolidando. Pero además siempre buscamos espacios de nuevos, en el sentido de que nunca llega alguna actividad de estas en esas escuelas. Con habernos ido nosotros para la vereda, para el traslado de Casa Teatro, pues entramos muy en la dinámica de trabajar lo rural. Entonces nosotros ahí mismo en el corregimiento Las Ceibas vamos como a 6 o 7 escuelas públicas rurales, de esos niños del campo que nunca ven esto, ¿sí? O sea que las actividades culturales, en los términos que las conocemos, nunca llegan. Por supuesto también vamos a una cantidad de escuelas públicas de la ciudad de Neiva, a algunos de los colegios privados con los que hemos trabajado casi siempre, ¿sí? Ya son casi siempre como el anglo-canadiense, ¿sí? El anglo-canadiense es uno de los mejores puntajes del país en los términos IFES, uno es como el tercero, ¿sí? Y es de un colegio costoso, ¿sí? Yo le preguntaba a algún profesor por qué sacan tan buen puntaje, entonces el profesor me decía, porque los dueños, los directivos le creen a los profesores en sus proyectos, y entonces tienen volando ese colegio, y todos los chicos van, las chicas van, es el día de los cuenteros, de los narradores de historia, Ayumaná, que es el colegio de niñas privado más costoso, eso, y otros colegios nacionales que nos ayudan con algún recurso, ¿sí? La escuela normal superior son 1.200, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, tranquilamente 600, 800, ¿sí? Y eso era lo que no nos creían. El mismo Jota al principio dijo, pero yo no le creía eso, que 600, 800 y además a las 6:15 de la mañana. ¿Por qué los horarios de los colegios? ¿Sí? Entonces la mejor es que lleguen a las 6:30, ¿sí? Entonces hacemos como 30 y pico de presentaciones y de funciones. También tiene las funciones de gala que son en la sala, allá en la sala rural, que hemos ido decantando ello de tal manera que entonces se hace jueves, viernes y sábado presentación de las noches de gala para público general, porque por las mañanas todos los días hay o van los colegios o la escuelita de ahí, siempre hay una programación. Y entonces el jueves hacemos cuentos de amor, el viernes cuentos de espantos, y el sábado es la gran gala, que es el final del cuento, que va desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Todos los narradores, hay 2 intervenciones de músicos, ¿sí? Que es lo que hemos llamado, pues nos inventamos el agua tibia, el cuento cortado, ¿sí? El cuento cantado, ¿sí? Y entonces el músico cuenta su historia, ¿sí? El viejo truco, ¿sí? Y cierra alguno de los grupos nuestros también, de los nuestros musicales también. Que es ese programa y es muy satisfactorio. Claro, a la gente la invitamos a las 6 de la tarde, sabiendo que no va a llegar a las 6 de la tarde, además que los huilenses somos unos especialistas en el más tardecito. Espere tantico. El espere tantico es cuántico, es insondable, eso no es saber, ¿sí? Y empezamos, pero de todas maneras sabemos que a las 6 de la tarde están saliendo los de las oficinas, entonces, ¿sí? Entonces sabemos el derecho a la demora, ¿sí? Entonces terminamos empezando como a las 6:30 o 7 en el programa, que entre semana sagradamente a las 9 termina, pero el viernes
Y el sábado sí nos demoramos otro ratico porque ya va la gente más tranquila y todo eso. Y es un programa muy bonito, pero a las 6:15 está uno, ¿sí? ¿Cuántos hay? Por ahí entra un carro. Un carro. ¿Cuántos vienen? 3. No, ¿qué? Hacemos con los que estén, ¿sí? Pero esperemos un poquito, ¿sí? A la final, que no, oiga, Gasca, pero da pena con la gente. ¿Cuánta gente hay? Claro, yo me he dado vuelta ahí, es que hay como 30, 40. Pero es que nosotros estamos muy mal acostumbrados, porque es que abajo en la sala eran 200, 250, no cabía la gente, ¿sí? Y era ya, ¿sí? Pero claro, el contexto es diferente, es distinto, hace parte de todo un proceso. Y hemos trabajado todo el día, hemos hecho talleres, hemos hecho funciones en colegios, aquí, allá, hemos viajado, todo eso. Entonces lo de la noche ya es, ¿sí? Y es el público que es. Y encontramos que se volvió muy familiar. Es el salir, el ir. El salir, el ir, el estar un ratico. Las mujeres nuestras pues son unas tenaces, ¿no? Eso hay pan y cuento. Pan del horno, hay pan caliente que lo sacan y para que la gente provoque. Y las empanadas, no molemos el maíz porque porque ya vienen las empanadas precocidas, que además son de un amigo, ¿sí? Que son la machera, ¿sí? Y entonces están las empanadas, que las hamburguesas, que no sé qué. Últimamente hemos conocido un chef que llaman comida saludable, comida hindú, ¿sí? Que es una delicia eso de las hamburguesas de lentejas y yo qué sé, y el pan ese rústicos que llaman, pan yoga, todo ese tipo de pan, y eso es una maravilla, ¿sí? Es una maravilla, entonces no deja de haber su asadito ahí, ¿sí? Que pues ahí las muchachas son muy creativas para el tema, ¿no? Por supuesto, pues está la tienda ahí. Yo aquí tengo el videito, el último que hicimos para el ministerio, donde como en 10 minutos se da cuenta y razón por lo grande que es, porque es chévere, pues para que lo vean. Y sí, o sea, y funciona y la gente va a estar un rato, y hay encuentro, ¿sí? Hay encuentro de la comunidad. Como le digo, ese es de los mejores, si no el mejor festival de narradores de historias de este país. Y no lo dice porque esté sentado por aquí, o ya se haya llegado de repente. Gasca, ahorita hablábamos de tu inicio en el mundo artístico, pero tu inicio en el mundo de los cuentos, ¿cómo llegaste a la cuentería como tal? En el boom de los años 80, 90, que cuando la narración oral escénica, la cuentería de nosotros los artistas se instala, pues yo descubrí que eso era chévere, que eso que veníamos haciendo por tradición de la familia, de la gente, de la comunidad, o sea, todas las comunidades del mundo, eso sí, todas las comunidades del mundo tienen una maravilla en su historia y en su fantasía, pero se acostumbra a decir, ¿por qué es que la gente de mi tierra eso tiene tantas historias y es la mejor de todas? Se acostumbra a decir eso, ¿no? Pero todas las comunidades del mundo son ricas en ello. Pero Iquira, digamos, no es mejor que todas, sino que, pues como es donde yo me crié, donde crecí por lo menos la primera etapa, ¿sí? De la niñez, y iba en vacaciones, es absolutamente sorprendente, ¿sí? Un día, mi tía, que era la que más contaba de la familia, mi tía Coronado, que era la que más contaba de la familia, me coge de la mano, porque ella era solo cuentos, y como estábamos entrando en la iglesia, me dice, mire Alvarito, por esa ventana, que son las ventanas de iglesia, ¿se acuerda que tienen, cómo se llama, de colores, vitrales? Dice, por esa ventana, el diablo se llevó en cuerpo y alma a una mujer que comulgó en pecado mortal. ¿Cómo es comulgar en pecado mortal? Pues que no le dijo todos los pecados al cura, y recibió la hostia y comulgó. En ese momento que ella comulgó en pecado mortal, ¿sí? Dice mi tía, me tenía de la mano, dice mi tía, entró como una columna de humo, como una mano, y la cogió y la sacó por ahí, incluso la golpeó ahí, que quedó un chisguete de sangre por donde la sacó. ¿Sí? ¿Sí? Y dice mi tía atrás,
Claro que la pared la mandaron a pintar, no iba a estar el reguero, no iba a estar el reguero de sangre iba a estar el reguero de sangre ahí todo el tiempo, ¿sí? Pero, o sea, con una convicción, ¿sí? Pero venga, les cuento cómo ese pueblo es tan tenaz. Nosotros tenemos una especie, todos los pueblos tienen una montañita y allá hay un salto, ¿no? Hay una imagen. La nuestra es la Loma de la Cruz. El pueblo nuestro es de San Francisco de Asís, el patrono, ¿sí? Allá hay una escultura, una estatua de San Francisco de Asís, y en el pedestal, que es alto, ¿sí? Hay un espejo que siempre está roto. Siempre que yo lo he visto está roto, ¿sí? Allá en el camino, en las afueras del pueblo, lejos, ¿sí? Y allá está el pueblo, ¿sí? Dicen que un arquitecto alemán, un técnico alemán, ¿sí? Que el que construyó la iglesia, la torre esa, porque también es colonial, la torre que se había dañado con un terremoto, lo trajeron para hacer lo del santo, y él decidió que como el sol, el oriente allá queda acá, que el sol cuando amanece le pegaría al espejo y la luz daría en el reloj de la iglesia, chan, chan, chan. Siempre ha estado roto. El espejo también. Y entonces yo le dije a mi tía, ¿sí? Dijo, él, ¿sí? El arquitecto, que era alemán, se enamoró de una mujer aquí llamada María, ¿sí? Pero María nunca lo quiso, porque él era muy de maltrato, ¿sí? De mal genio, ¿sí? Y no olía bien, como era alemán, ¿sí? Problema de perfume, ¿sí? Entonces, él dijo que se iba, no le hizo caso a María, que se iba, y la abandonó después de cierto tiempo de amores, ¿sí? El tipo se fue y no terminó el contrato de poner al día los espejos de la iglesia del pueblo. Ese espejo no lo arregló. Desde entonces, en Iquira, el tiempo se detuvo y vuelve y empieza todos los primeros de enero, casi todos los años. Yo, por ejemplo, tengo mucho cuidado de ir y no ir el 1 de enero, porque capaz que vuelvo a ser el niño del pesebre, el niño más bonito, porque el tiempo vuelve y empieza el tiempo de nuevo. Pero venga, les cuento este de cierre, ¿sí? Que yo lo he llamado Asesíname. Un concejal joven de Iquira, ¿sí? Del Consejo Político de Iquira, apareció muerto, ¿sí? Que le han pegado como 2 tiros, apareció muerto. Acuérdense que en las salidas de los pueblos hay unas casas allá, como a una cuadra, y un cerco, el portón, ¿sí? Al lado del portón, ¿sí? Apareció muerto. Entonces viene la investigación y todo eso, ¿sí? O sea, el tipo no se suicidó ni nada, y era un concejal joven de un pueblo sin mayores recursos. Entonces, en la investigación dio que esos días había venido un primo de él que vivía en Cali, que siempre tuvo problemas de droga. Y había venido, y entonces fueron a Cali, buscaron, entró como sospechoso ese muchacho, porque ya no estaba en el pueblo, lo trajeron y confesó que en efecto él había matado al primo, al concejal. Que el primo le había mandado una plata para que se viniera. Lo contrató, compró una pistola y ensayaron cómo es que tenía que matarlo. Y el muchacho ese de Cali lo mató y le pagó como 300.000 pesos, yo que sé, algo así. Dicen, eso está en el diario del Huila, está la noticia con esos términos y todo eso. Entonces yo le pregunto, en Iquira yo, como el cuento del vampiro, y este cuento no lo digo muy público, yo no he hecho el cuento allá, porque uno hiere a los familiares de las víctimas del finado y todas esas cosas, ¿sí? Pero le pregunto a José Elías, que es profesor, ¿sí? Esto es así o no es así, pero José Elías es el sobrino del cuento del vampiro, ¿sí? Entonces me dice José Elías, le digo, José Elías, pero esto es verdad. Dice, pues claro, mira, está en la prensa y todo, y lo mató el tipo que él trajo, el primo, que se lo han llevado con tratamiento, no sé qué, sí sé cuándo le dije, ¿y por qué? O sea, no se suicidó, se hizo matar, por eso el cuento se llama Asesíname, ¿sí? Parece, porque eso que quedó así, y no más, que tenía amores con una mujer casada, ¿sí?
Entonces que parece que ella le dijo que ya no más y todo eso, y él entró pues en crisis de despecho y todo eso, y terminó dándole la vuelta para morir de esa manera. Y no por robos del consejo, porque es un pueblo que no tiene mayores recursos y un concejal y joven no tiene acceso a todo eso. Entonces, en medio de ese contexto, ¿sí?, pues claro, uno los cuentos, las historias, porque además no solo las cuentan ahí los viejos así, sino que es todo eso, es toda la vuelta al reloj, la vuelta de que el tiempo se detiene, ¿sí? Y en mi pueblo pues hay un vampiro, había un vampiro suelto que salió registrado en la revista Vea, que ustedes saben que es la revista más seria de investigación cultural de Colombia. Ay. Muchas gracias. Es un cuentero natural, nos tocó dividir el programa en dos. Agradecidísima de que hayas aceptado la invitación y ustedes nos vemos la próxima semana. En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal, convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en Laureles, calle 37D, número 8127.